hablar un poco de las perspectivas, comenzando un poco con el entorno internacional. Creo que en las últimas semanas se ha sentado cierto pesimismo con respecto al comportamiento de la economía internacional. Estoy poniendo las proyecciones de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, como ustedes saben, agrupa a los países más ricos, y algunos números del BIS también. En general, estamos esperando todavía, o el mundo está esperando, los actores de política económica están esperando una ralentización de crecimiento en los próximos años. Inclusive, uno puede ver que las perspectivas que se tiene de crecimiento en los países desarrollados para este año han ido haciéndose cada vez más negativas. La única excepción, tal vez, en cuanto a crecimiento para el periodo futuro es Estados Unidos, que se estima un crecimiento para el año 2012-2017 de 2.7%, inclusive superior a su PBI. El caso europeo, más bien, se está esperando no solo un crecimiento potencial bastante más bajo que ante la crisis de Lehman, sino también un crecimiento relativamente bajo en los próximos 5 años. Va a ser la década perdida para el caso de Europa, así como fue la década perdida para América Latina en los 80s. Si bien con crecimiento, probablemente el peor año sea el 2012. Ahora, esta es una crisis financiera, como todas las crisis financieras, tiene a durar bastante, por simplemente quién carga con el costo al final. Acá he presentado unas crisis anteriores, cuánto han durado. Esta ya viene durando, si consideramos que se ha iniciado en 2007, está durando ya un poco más de 5 años, casi 6 años. En el caso de Estados Unidos, ojalá que las señales que estamos viendo ahora hagan ver ya cierta recuperación, al menos a partir del segundo semestre del próximo año. Algo de eso vamos a comentar. El caso de Europa sí probablemente se extienda todavía por un periodo más largo. Inclusive el crecimiento de Alemania no va a poder compensar realmente la caída que estamos viendo en la periferia. Y la caída que se ha tenido en estas crisis financieras ha sido relativamente importante en la mayor parte de los casos, pero pasemos. Los únicos países que tienen un Producto Bruto Interno que está superando el pico más alto antes de la crisis son Estados Unidos y Alemania, que han crecido 7.5, 8.6 han crecido 2 y 1.2 frente al pico anterior, y frente al punto más bajo ha crecido 7.5, 8.6%. El resto de los países de la zona euro todavía están por debajo del pico y en muchos casos incluso siguen cayendo, están por debajo del punto anterior. Acá estoy a poner la proyección oficial de consensus y el fondo. Probablemente el caso de Estados Unidos, las cifras serían algo más pesimistas para este año. Como ustedes saben, se ha vuelto a revisar las cifras del segundo trimestre de crecimiento del producto, que han bajado a 1.3, subieron de 1.5 a 1.7, ahora han bajado a 1.3. Parece que el tercer trimestre tampoco va a ser muy bueno, y el cuarto, si va a haber algo de rebote, tampoco va a ser suficientemente bueno. Lo que sí ha aparecido en las minutas del FED es una mejor estimación para el próximo año. Y creo que hay algunos factores que permiten decir que habría cierto rebote el próximo año, cierto rebote que incluso está llevando a este estimado de crecimiento mayor de 2012 al 2017 que está teniendo la mayor parte de los países. El caso de la zona euro, el próximo año sería mejor, el 2014 también sería mejor, pero el crecimiento sería relativamente bajo. En la eurozona, frente a una caída de 0.5 este año, se esperaría un crecimiento de 0.3 el próximo y 1.3 el 2014. El pesimismo en el sentido que algunos expresan que el crecimiento mundial va a ser un factor que jale el Perú hacia abajo, creo que probablemente este es el peor año, si uno quisiera considerar eso. Sin hablar de China, China hablaremos un poco luego. China acá todavía está con cifras relativamente optimistas, después comentaremos algo luego. Estoy tomando simplemente las cifras del Fondo Monetario y consensus. Después podemos discutir un poco más eso. Manufactura es el sector que viene sufriendo más. Pocos países están teniendo crecimiento en manufactura. Dentro de América Latina, Perú es uno de ellos. México es otro que está recuperándose.
Pero vayamos a Estados Unidos. La buena noticia en Estados Unidos es que el precio de la vivienda parece tocado piso. La semana pasada salieron los datos de nuevos permisos de construcción, terreno positivo, pero lo bueno es que esta semana, la semana anterior y el mes pasado, uno ve que los precios de la vivienda han comenzado a tener una recuperación importante. Con tasas de hipotecarias sumamente bajas, uno podría comenzar a vislumbrar cierta recuperación ya de confianza en los consumidores cuyo principal activo es la vivienda, cierta recuperación de construcción. En casi todas las recuperaciones, después de una caída severa, la construcción ha sido un acompañante importante en la recuperación. En este caso, en Estados Unidos, la construcción casi no ha acompañado esta lenta recuperación. Si estas señales de que el precio de la vivienda tocó fondo y que más gente está dispuesta ahora a comenzar a invertir nuevamente en viviendas, uno podría tener que el sector construcción acompañe el crecimiento y tendríamos una recuperación algo más vigorosa de lo que incluso algunos están pensando. El problema grande sigue siendo apalancamiento excesivo. Estados Unidos algo menos. Estados Unidos las familias tienen una deuda con porcentaje de producto, 83% de producto, pero ha bajado 13 puntos. Antes de la crisis era 96% de producto. Las empresas también han bajado su endeudamiento y las empresas, las Fortune 500, están llenas de liquidez. El problema realmente es más bien que haya la confianza suficiente para invertir. No es acceso al crédito. Incluso las críticas que se siguen haciendo, que ha hecho Evans, el presidente del FED de Chicago, esta semana, hay otros gobernadores del FED que lo han hecho y conversé con ellos en una reunión hace no mucho, es que no parece estar resultando básicamente porque no hay aumento de crédito. Pues no hay aumento de crédito porque el problema no es oferta, el problema es demanda, es incertidumbre. Uno de los factores obviamente que están incrementando más esta incertidumbre es que va a pasar por el lado fiscal. Lo que hay en el precipicio, el mismo fiscal, pero básicamente lo que interesa en este caso no es solo que no haya ajuste automático de gasto, sino también cuál va a ser el marco tributario que tengo que enfrentar. Y eso termina posponiendo decisiones. Como obviamente también ha pospuesto decisiones, este nubarrón negro que significaba Europa. Pero, digamos, en cuanto a situación financiera, familias, empresas de Estados Unidos están bastante mejor que en el resto de países desarrollados. En el resto de los países desarrollados casi la deuda de familia no ha caído. Ha caído ligeramente Reino Unido, cayó creo 1% en Francia con el producto, pero en general el apalancamiento todavía es excesivo. Y cuando uno ve, pongamos, empresas, que es la barra rosada, uno puede ver que mientras en Estados Unidos la deuda de empresas, no financieras obviamente, sobre el producto es 77% de producto, en el caso de Japón es 164%, en el caso de Alemania es 135%. No habla de deuda pública, todos sabemos que es un problema global, pero sí tal vez hace una referencia a bancos. Cuando Angela Merkel se opone a que la autoridad bancaria europea comience a ver algo más que los bancos sistémicamente importantes y los bancos que piden ayuda, casi una señal que hay muchos bancos débiles todavía en Europa. Mientras en Estados Unidos la limpieza de bancos se hizo, todavía en varios países europeos falta esta limpieza de bancos. Todo eso va a significar un proceso más lento de recuperación, pero no caída. Probablemente el peor año sea este en cuanto a Europa. Obviamente las amenazas subsisten. Tenemos ayer el rendimiento de los bonos de España e Italia. Como ustedes saben, ayer España aprobó más medidas. Sin atreverme a criticar a España, creo que el manejo en general de la situación, de los anuncios, ha sido muy malo en España. Nombran a 2 ministros enfrentados entre sí, el primer ministro está advertido de eso, sin embargo creyó que podía manejarlo. Segundo, hacen anuncios continuamente que no van a hacer tal cosa, la semana siguiente lo hacen, con lo que van perdiendo credibilidad. Cuando lo ideal sería siempre que anunciaran que van a hacer lo posible para que el ajuste sea lo menos costoso para la población, pero siguen haciendo ajustes que dicen que no van a hacer y a la semana siguiente termina haciéndolo, ¿no?
España, creo, con este paso que ha dado ayer, está tomando las medidas para aplicar ya a un paquete. Y yo creo que es casi indispensable. Aplicando ese paquete, el tomar las medidas antes va a parecer como la que las ha tomado el gobierno español soberanamente y no ha sido impuesto por presión externa. Obviamente ha sido impuesto por presión externa, pero han sido tomadas antes de estar firmando cualquier acuerdo, ¿no? El problema es si no toma esas medidas, no tiene el apoyo externo, y si no tiene el apoyo externo, el ajuste todavía sería bastante mayor. Pues un estadista es aquel que sabe explicar eso, que sabe explicar que sencillamente tiene financiamiento, que puede obtener, e incluso los recortes tenían que ser bastante mayores, ¿no? Pero bueno, el problema es que esta indecisión, tome el paquete, no tome el paquete, los países más fuertes dentro de la zona del euro, ¿hasta cuándo siguen apoyando esto? Incluso países que todavía, vamos a poner, despiertan cierto temor en cuanto a que su situación de apoyo pueda continuar, como son Grecia, o que se pueda apoyar, como son Chipre, pueden despertar todavía varios temblores. Por temblores probablemente ya no esta sensación que teníamos hace 3, 4 meses, que tal vez se derrumbaba la zona euro en un desorden bastante grande que arrastraba a todo el mundo hacia abajo, ¿no? O sea, la sensación del derrumbe, el caos enorme creo que se ha disipado. Lo que sí es que va a ser un proceso todavía lento, penoso, costoso, con bastante volatilidad. En Europa esperamos que no tanto en Estados Unidos. Estados Unidos el problema es político, el problema es que se pongan de acuerdo demócratas y republicanos. Antes los norteamericanos dan envidia por su capacidad de lograr consenso, la capacidad de ponerse de acuerdo, de avanzar hacia adelante. Ahora parecen de no sé dónde, ¿no? Parece más que latinoamericanos, ¿no? Enfrentados continuamente, polarizados y casi incapaces de ponerse de acuerdo. Pero obviamente va a tener que avanzarse. Al final creo que son pragmáticos y la presión de la sociedad va a ser probablemente que se pongan de acuerdo, tal vez inicialmente pateando simplemente el programa hacia adelante, pero ya ojalá el 2014 esbozando realmente un programa que permita vislumbrar la sostenibilidad de la deuda futuro, ¿no? China es el problema. China está siendo afectado por la caída de exportación de Europa. Europa es un cliente más importante para China que Estados Unidos. Pero también ha sido todo este proceso de rebalanceo, pasar de inversión a exportaciones a consumo, que hace un proceso largo y ha ido avanzando en el proceso, pero es un proceso muy costoso. Cuando uno tiene que el consumo representa 36-37% del producto, el conseguir un rebalanceo, depender más del consumo y no tanto de la inversión, es un proceso realmente que sí tiene costos. Inicialmente, el freno al ritmo de crecimiento tan elevado de China fue inducido por política del gobierno, pero después ya más bien ha comenzado a revertir política del gobierno tratando de frenar el crecimiento. El Banco Central ha bajado tasas de interés, ha bajado encajes, el gobierno ha anunciado un paquete fiscal nuevo e incluso ayer los mercados se mostraron optimistas por un paquete adicional. Pero independiente de eso, casi una sensación en los mercados que estamos entrando en una nueva etapa china, que los crecimientos de 9-10% ya es una cosa del pasado, que probablemente en los próximos 5 años estemos creciendo entre 7 y 8%. Inclusive hay algunos que están atreviéndose a hablar realmente que el crecimiento tal vez o sea más de 5.5%. Esperemos, mantengamos todavía el que tiene más consenso entre 7 y 8, que es un crecimiento muy importante, pero obviamente es un nuevo estándar para China. Ya no va a tener este crecimiento tan dramático como antes. Sin embargo, precios de metales probablemente se mantengan altos. La demanda de cobre sigue creciendo fuertemente, 3.5%. Por la zona urbana se espera que crezca 75% hasta el 2050. Si uno ve los metales que han sido afectados, ha sido hierro, básicamente, que se están posponiendo proyectos de inversión. El caso de cobre no se están posponiendo, en gran medida porque se han demorado tanto en salir los proyectos, precisamente. E incluso los países que tienen proyectos más ambiciosos, no hablo de Perú,
al León de Chile, los problemas que tiene para el servicio energético, probablemente demore algo más estos proyectos, y eso está incorporado en los precios de mercado y la decisión de inversión, que sigue siendo bastante importantes. Pero bueno, en América Latina vamos a seguir siendo la estrella este año y el próximo, de acuerdo a la mayor parte de las proyecciones. Estamos poniendo 6% de crecimiento para Perú. El único país que nos supera este año es Panamá, por el boom de construcción que tiene, por la inversión en la ampliación del canal. Y bueno, y Haití, que va a tener bueno, es muy pequeño, ¿no? Pero dentro de Sudamérica, México y los países, digamos, que tengan más de 3 millones de habitantes, excepto Haití, para excluir a Panamá, digamos, somos de lejos el país que estaría teniendo mejor performance este año y el próximo, de acuerdo a todos los bancos de inversión, a los consejos multilaterales, etcétera. Término de intercambio, acá estoy poniendo cifras tal vez un poco pesimistas. Si vemos realmente lo que ha pasado este fin de agosto, hemos visto una recuperación de precios de metales. Oro ha crecido 5%, plata casi 8%, perdón, plata un poco más de 8%, cobre casi 8%, zinc, plomo creciendo más de 10%, e incluso ha habido una ligera caída en los precios de granos, en el precio de petróleo. En septiembre frente a fin de agosto estoy hablando, ¿no? O sea, estoy acá siendo un poco pesimista en cuanto al deterioro de término de intercambio, pero lo que podemos ver es que incluso así no sería tan importante. Estoy poniendo ahí como precio para el cobre, pongamos para el próximo año, 358 centavos la libra. Ayer el precio del cobre estaba a 3.70 la libra. Estoy poniendo el zinc a 87. Ayer el zinc estaba a 93 centavos, etcétera, etcétera. Estoy tal vez siendo un poco pesimista. Por término de intercambio probablemente no sean bollantes, es a donde voy, ¿no? Incluso esta mejora de término de intercambio que estamos viendo ahora probablemente haga también que los siguientes meses la caída de exportaciones no sea tan dramática, por si acaso, pero bueno. Indicadores económicos recientes. Las cifras nos han sorprendido a todos de crecimiento en mayo, junio, julio. Julio, como saben ustedes, ha sido 7.2%. Agosto, todo indica que también va a ser un buen mes, si bien obviamente crecimiento menor a julio, que ha sido excepcional. Si vemos la tendencia del Producto Bruto Interno, acá limpiamos lo de ciclo, limpiamos factores estacionales, vemos una tendencia ascendente, incluso en manufactura no primaria y en construcción se nota esta tendencia alza, esta tendencia que continúa más bien a niveles sumamente elevados. La confianza del consumidor sigue alta. Acá creo que no han puesto la última de apoyo, que mejora algo, estoy dando cuenta, de la semana pasada, pero bueno. Se mantiene en terreno optimista la de consumidores y la de empresarios. La producción de electricidad en agosto ha sido similar a la de julio, mayor a la de junio, mayo, abril, etcétera, por lo que nos permite asegurar que efectivamente agosto va a ser un buen mes en cuanto a crecimiento. El consumo interno de cemento está creciendo también a tasas altas, desestacionalizado. Si limpiamos realmente los feriados, 29 y 30 de agosto, y limpiamos que las fiestas patrias cayeron fin de semana, lo desestacionalizamos todo, tenemos realmente que agosto incluso estaría creciendo más que julio. No lo tengo en este gráfico, pero está creciendo más que julio. Venta de supermercados, tiene departamentos, siguen altas en agosto. Con esto siempre quiero decirle que los indicadores siguen siendo relativamente positivos, pasemos un poco rápido. Incluso tal vez indicador de gastos, gasto público, agosto se ha recuperado fuertemente. Inversión de gobierno central se ha recuperado fuertemente. Entonces también por componente de gasto vemos que agosto sería un mes relativamente bueno, si bien probablemente inferior a julio, ¿no? La demanda interna para el año esperamos que crezca 7.1%, más que el producto, porque importación está creciendo 9% en cuanto a volumen. De inversión privada mantiene un crecimiento importante, 13.5%, y más bien la fuerte la recuperación de la inversión pública, que estamos poniendo menos que lo que estimábamos, menos que el primer semestre, y menos lo que estimábamos antes, básicamente por lo que ha venido transcurriendo.
pero aún así un crecimiento del gasto público relativamente importante, a diferencia del año pasado, que cayó la inversión pública en 17.8% y el gasto público total en 4.2%. La inversión privada está creciendo más que su tendencia. La inversión bruta fija este año llegaría a 26.6% y estimamos que el 2014 28.1%. Los proyectos de inversión, si bien se ha ralentizado algo los proyectos de inversión, aquí hemos sacado algunos como Conga, ¿ya? O se han reemplazado por otros, siguen creciendo, si bien a un ritmo lento. La mayor parte de los proyectos son mineros. Y acá aprovecho de repente para corregir lo que me ha criticado en una exposición. Si se hacen los proyectos de estos mineros en el calendario anunciado, vamos a tener realmente un crecimiento impresionante en la producción de cobre. El año pasado produjimos 1.100.000 toneladas de cobre. Si se cumplen los estimados del calendario que tienen las mismas empresas mineras ahora, estaremos produciendo 3.800.000 toneladas de cobre en 2016. El salto más dramático en la producción de cobre ocurría en 2015 y 2016. Para 2015 y 2016, los precios que vamos a usar van a ser los precios de 2007 y no los precios del 94 como hasta ahora. ¿Qué significa que utilicemos los precios de 2007 y no el 94? Que minería, en vez de pesar un poco más de 4%, pesa ahora más de 15%. Porque estamos utilizando los precios de 2007. Es decir, antes una libra de cobre equivalía, si quieren ustedes, a 2 kilos de tomate, o una libra de cobre equivale a 20 kilos de tomate, pesa más la minería, en cuyo caso cualquier crecimiento de la producción minera impacta mucho más. Lo que estamos teniendo en un periodo tan corto de como 2 años es que más que se duplica la producción de cobre, que es nuestro principal producto minero, y minería pesa más de 15%. Entonces, se han burlado que si se produjera todo esto con las nuevas ponderaciones, alcanzaríamos prácticamente 2 dígitos. Y es simplemente porque estamos duplicando un sector que está creciendo en ponderación y está teniendo uno de los mayores crecimientos en su historia. O sea, no es porque alguien dijo que me había afectado la altura de Empire State en Nueva York, pero bueno. Pueden hacer los números fácilmente, incluso bajando algo del crecimiento del resto de sectores, y obtener esos números con ese supuesto que se da obviamente la expansión de producción minera, ¿no? Y que tenemos los precios de 2007 que ya se supone, incluso se iba a aplicar a partir de 2013, tal vez 2014, 2015 y 2016 ya con seguridad se aplican la nueva ponderación para minería que pasa a pesar 3,5 veces más que antes, ¿no? Por sectores algo pueden ver acá ya. Minería y hidrocarburos, el próximo año va a crecer 9.2% y el 2014 crecería 11.8%, pero el crecimiento dramático sería casi 2015-2016, si se dan todas las condiciones, ¿no? Los otros sectores que están creciendo, construcción, esperamos que mantengan un crecimiento alto. También he visto que alguien ha criticado, no a mí, sino al Banco Central. Esperaba este año realmente 15.4, el próximo año le pusimos 6.7 crecimiento, pero obviamente puede ser mayor, pero estamos poniendo una cifra más o menos prudente. 6.7 es que crezca más que el producto, sigue creciendo más que el producto, ¿no? No hay problemas de cuenta corriente. Usualmente, si no hubiera estos proyectos de exportación hacia adelante, sí comenzaría a asustarnos este incremento del déficit de cuenta corriente, que pasa 1.9 a 3.9 este año y 4.1 el próximo. Obviamente sabemos todos nosotros la historia de los países que tienen una cuenta corriente muy alta, España 2 dígitos, y esa situación no es duradera, en un momento tiene que ajustarse, en un momento se interrumpe el financiamiento externo, y hay un ajuste dramático que lleva a una caída fuerte de crecimiento. Ese felizmente no es nuestro caso, precisamente por estos proyectos de inversión en el sector exportador, el aumento de producción que esperamos, y por eso vemos ya que 2014 comienza a reducirse. Y está este déficit de cuenta corriente más que financiado por ingreso de capital a largo plazo. El financiamiento privado y largo plazo que esperamos para este año es 15.645 millones de dólares. Ponemos también por prudencia algo menos 2013-2014, puede que sea algo más, ¿no?
Es decir, el ingreso de capital a largo plazo más que duplica el déficit de cuenta corriente. En la balanza comercial sí pasa a ser ahora, tiene una reducción importante, básicamente porque ahí las exportaciones caen 2.000 millones de dólares y las importaciones suben en casi 4.000 millones y pasamos de un superávit comercial el año pasado de 9.300 a uno que estimamos este año en 3.500. Sigue cayendo el próximo año, esperamos que rebote y en 2014 comience nuevamente a aumentar el superávit comercial precisamente por estos nuevos proyectos mineros, ¿no? Ahora, lo importante es que el volumen sigue creciendo y el volumen de exportaciones no tradicionales es impresionante, se ha septuplicado desde el 94 y las tradicionales, si bien han crecido menos, esperamos con nuestros proyectos vaya a tener sí, un dinamismo bastante alto. Las cuentas fiscales, la solvencia macro de Perú es muy fuerte. Si vemos el promedio de los últimos 8 años, podemos ver realmente que Chile y Perú son los países que han tenido superávit fiscal continuo. Nosotros hemos tenido superávit fiscal en todos esos años, este 2009-2010, que aplicamos políticas anticíclicas. Nuestra deuda bruta sobre el producto, estamos poniendo 20%, pero va a tener probablemente algo debajo del 20% este año. Y la deuda neta va a tener más cerca del 5%, descontar los depósitos que tiene el gobierno, el Banco Central en la banca comercial. La solvencia fiscal está asegurada, este año esperamos superávit, el próximo año esperamos superávit. Y dicho sea de paso, probablemente el que Chile y Perú tengan superávit fiscal ayuda a explicar por qué también su tipo de cambio es bastante más estable que de países como Colombia, México, Brasil. Política monetaria, vamos a pasar un poco rápido esto de hoy para... Estamos manteniendo básicamente la misma tasa de interés porque no vemos presión de demanda, el crecimiento es muy próximo al potencial y la inflación la vemos más por choque de oferta, que creemos que parte de precios internacionales y también choques internos de perecibles. Hemos ido sí subiendo algo de encaje para ajustar el crecimiento del crédito, que es una tímida respuesta para que no se vaya tampoco de las manos, pero si viéramos factores de demanda importantes que no lo vemos ahora, afectando potencialmente la inflación, actuaríamos también probablemente con encaje y con tasa de interés, con ambos, pero se hace una tendencia continua para moderar un poco la expansión de crédito. El crédito ha venido creciendo, ha moderado algo su crecimiento, está creciendo a 16%, 17.1 en soles, 14.8 en dólares, pero acá es un poco engañoso. Crédito a personas naturales está creciendo más de 20%, crédito a medianas y pequeñas empresas está creciendo más de 21%, es el crédito a grandes empresas, corporaciones, la que está creciendo a un ritmo de 6%. Pero allí están tomando mucho crédito exterior, en parte por saltar el encaje, no por saltar, porque tienen tasa de más baja, vamos a poner esa forma, y ellos sí tienen acceso al financiamiento de fuera. Las medianas empresas todavía les es más complicado. Entonces, el crecimiento del crédito sí está un poco más cerca al 20% si uno toma realmente el financiamiento que viene desde el exterior a las grandes empresas. Bueno, acá lo tenemos. Bueno, no he separado las empresas acá, pero el crédito consumo está creciendo 21.1% en dólares. El crédito en soles está creciendo algo más bajo. Pero básicamente el crédito crece en dólares porque aumenta fuertemente el crédito vehicular, que está creciendo 44.4%. Pero bueno, pasemos esto rápido. Lo que sí hay un apetito por papel peruano que ha hecho que las tasas de los bonos del Tesoro y los spreads incluso se vayan reduciendo. Eso lo vamos a poder ver luego. La línea roja está marcando realmente las tasas de los bonos del Tesoro, pero vamos a ver un cuadro creo más claramente en un momento. Estamos teniendo la situación incluso extraña, que los bonos del Tesoro están teniendo un rendimiento inferior al papel del Banco Central. Eso incluso facilita algunos swaps que pueden incluso estarse prestando de soles a plazo más largo, a tasa menor que la del Banco Central. Pero fuera de eso, ¿esto es por qué? Porque no hay arbitraje y hay operaciones fuera, pero básicamente porque no hay arbitraje con el papel del Banco Central
que solo se negocia en el sistema financiero. Estamos ayudando a las FPs que, a pedido de Lucho Valdivieso, venden el papel caro del Tesoro, porque ya está riendo poco, compran papel del Banco Central, y de esa forma estimulamos las pensiones. Fue un pedido de Lucho Valdivieso. No, obviamente sí se han beneficiado los que tienen papel, que tienen acceso al papel del Banco Central, que son FPs entre ellas, ¿no? Pero muestra, lo que quiero mostrar es el apetito por estar expuesto a moneda local que hay, ¿no? Lo que nos ha protegido algo de este aluvión de dólares es que no hay tanto papel, vamos a poner de esa forma, para movimiento a corto plazo. Tenemos básicamente el papel de tesoro, depósitos del sector bancario están limitados por encaje 120%, al papel del Banco Central no tiene acceso, y corporativo, si bien es un proceso, el que han irse familiarizando poco a poco, es un proceso que toma mucho más tiempo. Lo que está ingresando fuertemente son fondos, que se meten en fondos inmobiliarios, otras actividades, ese es el ingreso. Pero a no es que, obviamente derivados también forwards, pero lo que no hay es simplemente el aluvión, basta que el FED o el Banco Central Europeo anuncie medidas de tasas, no hay dónde parquear el dinero. O sea, más que aluvión es una ducha fuerte, si hay un ingreso continuo de divisas, pero no hay posibilidad de inundación de corto plazo por falta de vehículos, si se quiere, ¿no? Obviamente el dinero sigue viniendo y sigue viniendo cada vez más en abundancia, ¿no? Y acá eso es un poco el problema. No, yo no creo que se ha producido. Es muy difícil saber primero cuándo hay una burbuja. Sí debe preocuparnos cuando comienzan a subir los precios un poco rápido. Roberto Hoyle estaba hablando de que había probablemente un crecimiento excesivo de precios en la bolsa. ¿Me dijiste eso? Está creciendo un poco fuerte el precio real estate, pero todavía está a niveles razonables si uno lo compara con indicadores comunes, como el precio de la vivienda frente al alquiler anual. Estamos en 15.7, usualmente recién señal de alerta son encima de 25. Ahora puede estar creciendo algo fuerte, pero no sé. Mire, estaba conversando un español que acaba de dejar de ser director del Banco Central Europeo, regresa a Madrid, le quiere comprar o alquilar un departamento, el departamento que quería comprarle era 1.200.000 euros, y pregunta al alquiler, es buen economista, le dice 1.200, obviamente lo alquiló, perdón que caiga el precio, ¿no? Está pagando 14.400 euros al año frente a 1.200.000, un ratio casi 80-1. Ahí ustedes pueden ver que el real estate es alto, vamos a ponerlo de esa forma, ¿no? Obviamente está relacionado a tasa de interés también, pero quiero hacer simplemente la comparación. Pero sí es un problema futuro. O sea, el problema es cuando comienza a crecer la vivienda y están entrando fondos inmobiliarios, hay el temor que en algún momento hay una hipertrofia del sector no transable. Nuestra principal preocupación de volatilidad del tipo de cambio todavía es que el 94% de los créditos están en dólares. Entonces, si bien creemos que los bancos, estamos convencidos que los bancos están muy fuertes, se han hecho varias pruebas de estrés, varias pruebas de tensión que resistirían movimientos cambiarios fuertes, es preferible no experimentarlo, si quieren ustedes, ¿no? Porque el riesgo siempre está allí. Y como ustedes saben, sean los gobiernos de derecha, de izquierda, maoístas o no maoístas, a la larga tratan de que el sistema financiero no se hunda porque afectan todo el sistema de pagos. No se trata de salvar a banqueros, sino se trata que el sistema de pagos siga funcionando y de esa forma no se derrumbe la economía. Pero el otro factor, obviamente también es el crecimiento del sector transnacional, pero también que la hipertrofia del sector no transnacional, que no hay riesgo todavía si un término de futuro. En España, el sector construcción llegó a representar más de 16% del producto. Y cuando se frena el dinamismo del sector construcción, ustedes tienen un jalón hacia abajo tan fuerte que rumba toda la economía, ¿no? Creo que todavía han sido prudentes también los bancos en cuanto a expansión, que espero que no se cometa el error de España. En España el problema no ha sido hipoteca de familias, que hay algo obviamente que no pueden pagar, se está desalojando. Básicamente ha sido el crédito a constructores, a developers, el crédito financiando terrenos. De guindos está obligando a los bancos a provisionar 80% del valor de los terrenos que tienen, y los mismos bancos dicen que ese 20% que les queda todavía es sumamente alto.
terrenos que compraban 300.000, 400.000 euros la hectárea, ahora no valen ni 4.000, perdón, no valen ni 1.000, no pueden venderlos en absoluto, ¿no? En España se han quedado 1 millón de viviendas entre proyecto y en construcción, realmente una cantidad increíble. Pero bueno, yo no veo las distorsiones que causa, que después eso es un problema, ¿no? Pero no es el problema de Perú ahora, tampoco no quisiera enfatizarlo, ¿no? En precio por venta de metro cuadrado, estoy tomando, no es Perú, es propiamente Lima realmente lo que tenemos ahí. Estamos por debajo de Argentina, Brasil, Uruguay, México, Chile, Colombia, superamos solo a Quito. O sea, todavía no es tan alto. Esta preocupación es algo sí que nos afecta en cuanto a vulnerabilidad todavía. Creo que es un proceso, además estamos en un equilibrio algo malo. Cuando uno conversa con los bancos, ningún banco quisiera seguir dando hipotecas en dólares, solo que si el resto de bancos siguen dando hipotecas en dólares, ellos no quieren perder cuota de mercado. Entonces, lograr ciertamente algún equilibrio que permita que los bancos en general no presten en dólares a familias, ¿no? A familias que tienen ingresos en soles. Eso puede ayudar un poco. El resto ya podríamos estudiarlo luego. Pero es un factor del que somos muy conscientes, por eso no lo pondría como vulnerabilidad, como se lo pone la agencia calificadora de riesgo, porque tanto el Ministerio de Economía como el Banco Central siempre hemos sido muy conscientes de que es un potencial riesgo. Por eso tenemos encaje, por eso tenemos reservas, etcétera, ¿no? Intervenimos en el mercado cambiario por los factores que mencionó, muy ligados a la dolarización. Estaba interviniendo con cierta fuerza este año, pero el apetito por el sol que uno ve realmente es impresionante, ¿no? Por estar expuestos a la moneda. Ahora, que es un fenómeno nuevo, o sea, hace 15 años realmente se pasaron los economistas hablando del pecado original, Hausmann inventó el nombre, que los países nuestros no podían emitir su propia moneda, etcétera. Ahora el problema es que más bien hay un apetito por esta moneda impresionante. Y mientras hasta antes de Lehman, uno veía particularmente fin de 2007, primer semestre de 2008, que era la inversión de más aventureros, hedge funds, los que se metían activos en soles. Ahora son los fondos más convencionales del mundo, inclusive autoridades monetarias y fondos de pensiones sumamente conservadores, lo que están tomando papel en el Perú. O sea, sí es un cambio dramático. Cambio dramático ocurrió en todo el mundo. Mauro Leos, que estamos conversando, que estuvo acá la semana pasada, me decía hace 5 años, 6 años, no, algunos países nacen con sangre azul, los europeos, siempre va a tener buena calificación de usted. No, ahora sí invertió la figura, ¿no? Ahora realmente, para que Irlanda tiene la misma calificación que Guatemala. Portugal tiene la misma calificación de Bolivia. Obviamente nosotros estamos muy por encima, ¿no? Pero bueno, reservas, estamos bastante sólidos en cuanto a eso. Es casi un seguro realmente de eventos muy negativos. En la crisis de Lehman vendimos entre dólares y papel ligado al dólar, más de 10.000 millones de dólares. Pero ahora vendió 10.000 más, 15.000 más, y se dan cuenta los mercados que no tenemos recursos suficientes. Y vendimos dejando que la moneda se apreciara más de 20%. Lo que evitamos son los saltos bruscos, el tipo de cambio de más de 50 que hubo en Brasil, en México, etcétera. Pero si es una suerte de seguro, es caro. Ciertamente bueno, es como cualquier seguro, cuando es preferible no utilizarlo, por tenerlo realmente si se necesita, ¿no? Como por ser de producto nos parecemos más a los asiáticos que a los americanos, los países que nos superan son asiáticos, excepto Hungría. Hungría tiene un gobierno particular, un gobierno de derecha que nacionalizó FPs, no nacionalizó FPs, la nacionalizó. Eso no importaría, pero también le bajó el sueldo al presidente del Banco Central. En parte guarda reservas altas porque está peleado con el Fondo Monetario, para no tener que ir con el Fondo Monetario, ¿no? Es un caso un poco extraño. Por lo demás son básicamente asiáticos. Y es un gobierno de derecha que nacionaliza FPs. Bueno, también intervino en bancos con las líneas de crédito que tenía el exterior. Tiene un montón de cosas que no vale la pena perder tiempo acá, ¿no? La inflación, creemos que de más de 3% este año. La inflación sin energía y alimentos está en 2.42%. El choque ha sido básicamente alimentos.
Todavía si uno ve la expectativa de inflación próximo año está dentro del rango. Todavía lo de alimentos no parece ser contaminado a otros precios. Cuando uno ve que sin alimentos y energía esté en 2,42 dentro del rango, no parece contaminado a precios. Por eso tampoco reaccionamos con tasa de interés. Incluso cuando uno ve que mayo, junio, julio la inflación fue casi cero, uno ve que todavía no hay esta contaminación. Usualmente los bancos centrales no reaccionan al choque de oferta. Reaccionan al choque de oferta solo si se contaminan fuertemente la inflación, si comienza a darse los efectos llamados segunda vuelta, que se comienza a contagiar fuertemente otros precios, ¿no? Pero y los aumentos han sido por los aumentos de granos que conocemos y obviamente también eventos predecibles. ¿Por qué creemos que podemos llegar al 3%? Acá no está. Pero básicamente porque el último trimestre del año, en la mayor parte de los últimos 30 años, predecibles ha tenido una caída de precios. O sea, limón, cebolla, etcétera, estacionalmente. El año pasado fue una excepción, pero en la mayor parte de los 30 años, en ese momento recuerdo, creo, 26 de los últimos 30 años, hay una caída relativamente importante del cuarto trimestre. Pero bueno. Mercado de Capitales me ha salvado Melvin de exponer algo. Sí es dramático el incremento que hay de bonos públicos en soles. Antes no teníamos ni bonos públicos en dólares, ¿no? Pero ha sido dramático este incremento. Y hemos hablado de este apetito por estos papeles que está llevando a tasas excepcionales. Estamos viendo cada vez más emisión de bonos, todavía una emisión muy pequeña de bonos privados, pero cada vez más en soles y también cada vez a plazos más largos. Y acá sí, la comparación, como son de diferentes categorías los bonos, la tasa de interés está bajando, pero no, como no lo hemos puesto por categoría, tal vez no sirva. El volumen de bonos sigue incrementándose y es una cantidad. Lo importante es que ya no residentes tienen 55% de los bonos en soles. Y eso es limpiado incluso por el GDN, el Global Deposit Note, de peruanos que lo tienen con el Citi, ¿no? Con eso es lo que digo, que no hay tanto vehículo. No hay tanto vehículo porque ya 55 está en manos de extranjeros. Obviamente acá veo a dos DFPs que van a estar vendiendo más bonos conforme siga bajando la tasa de los bonos a largo plazo y comprando papel del Banco Central, supongo, no, bueno, no se quedarán, ¿no? Pero no hay tanto instrumento todavía, ¿no? Que va a desarrollarse en poco tiempo, ¿no? Yo creo que estamos en un momento casi de explosión y va creciendo el logaritmo de los mercados de capitales. Lilian Roca va a exponer después, va a verse cómo está facilitando realmente el proceso de oferta de papeles. Ahí la parte que falta, que sí, se ha conversado la supervivencia y creo que van a avanzar también, es en la demanda para las FPs que son los grandes compradores de papeles, para que puedan liberalizar el proceso y ellos puedan ser más agresivos en este proceso de desarrollo del mercado de capitales. Creo que a la larga darles mayor libertad, ¿no? Creo que las AFPs no son las que van a tener que tener a la gente inteligente desarrollando los instrumentos, sino van a tener libertad para que la gente inteligente, interesada en conseguir financiamiento, desarrolle los instrumentos más adecuados. O sea, es donde veo que están los incentivos, más que las AFPs mismas, ¿no? Con esto no quiero decir que no haya gente inteligente en las AFPs, claro que la hay, pero no. El incentivo está puesto por quien quiere, presidente, exprimirse el cerebro para buscar cómo financiar diferentes proyectos, ¿no? Más que las FPs que no tienen tan claramente el incentivo, vamos a poner de esa forma, ¿no? Bueno, si nos comparamos con otros países, nuestro portafolio de fondos de pensiones es más grande que el de México, pero México obviamente por su volumen es bastante más alto que el nuestro. Ahora que está vendiendo el BBVA sus fondos, el de México notan ustedes que es el bastante más grande. No sé si Banorte querrá comprar el nuestro, ¿no? Eso es lo que es el de México, creo. Pero bueno. El saldo de cartera administrada por las FPs ha venido creciendo, pero esto lo mostró ya Melvin con montos, pero bueno, también como producto, obviamente. Y también está aumentando la bancarización. Yo no veo oposición entre bancarización realmente y aumento del mercado de capitales. A veces se toma como enfrentamiento. Creo que incluso el paso de una institución que está incluso habiendo su banco de inversión separándolo, creo que es el paso correcto. A la larga, realmente, el mercado de capitales termina siendo los bancos jugadores sumamente importantes como se ha visto en el resto del mundo. O sea, no es que le quite negocio, más bien le agrega negocio al final, ¿no?
Pero bueno, esto es un proceso que está terminando y ahí me quedo. Muchas gracias.